La inteligencia artificial es por lejos la tecnología más en boga hoy en todos los negocios y su llegada también desafía a la industria minera. Sobre su impacto, las aplicaciones también. Vamos a conversar con Manfred Lebel, socio de consultoría en IBM Chile, que está junto a nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, Manfred. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bien interesante hablar de inteligencia artificial porque está en boca de todos, ¿no? Muy en boga. Los avances son además muy rápidos y cuesta seguirle el ritmo incluso a veces. Pero también es interesante aterrizarlo desde la perspectiva de la industria y cómo se está aplicando acá en Chile. ¿Cómo ha sido el proceso y cómo lo han visto ustedes desde IBM de adopción de la inteligencia artificial a nivel empresarial en Chile? Mira, efectivamente, como bien dices tú, hay una suerte de revolución digital. Como fue la revolución industrial hace un par de cientos de años, ahora estamos en una revolución digital. Y esto avanza muy rápido. Y la inteligencia artificial en el último año ha tenido un crecimiento más exponencial de lo que tenía antes. Hoy día vemos a un Chile maduro en términos de adopción tecnológica. De hecho, como IBM tenemos un instituto de estudios de mercado, se llama IBM Institute of Business Value, que hizo una encuesta a 3.000 CEOs o gerentes generales de compañías a nivel mundial, de 26 industrias distintas y de más de 30 países. De hecho, Chile participó de este estudio y tenemos también referencias. Y ahí notamos diferencias. Por ejemplo, vemos que hay una adopción en las compañías. Se espera que para el 2026 el 80% de las compañías en Chile hayan hecho algún proyecto con inteligencia artificial. Y acá hablamos del ámbito más transversal. Sí. Y vemos también gerentes generales que dicen que están contratando gente. Y en el último año, más del 74% dice que ha contratado gente para hacer proyectos de inteligencia artificial. Nadie quiere quedarse abajo, digamos. Nadie quiere quedarse atrás. Y efectivamente, mucho de esto tiene que ver con cultura de innovación. La inteligencia artificial es una herramienta, es un producto. Es la misma inteligencia artificial que está en tu celular cuando reconoce tu cara para desbloquearlo, claro, versus la que tú puedes aplicar en la industria. Entonces, hay que transitar este camino y vemos hoy día gerentes generales en Chile contratando gente, haciendo pilotos y buscando invertir dinero en este tipo de tecnología y más que nada en su adopción. ¿Y también en la industria minera, por ejemplo, o se ve alguna diferencia en los procesos de adopción respecto a otros sectores? Se ve la diferencia en los casos de uso, pero todas las industrias están avanzando en esta línea. En minería, minería que es una industria tan importante para Chile, ¿no? Sí. Estamos hablando siempre de la electromovilidad y del cambio climático. El cobre es el conductor por naturaleza, ¿no? Y tenemos casi un poquito menos de 20% de las reservas de cobre del mundo. Claro. Y el litio es el almacenador, ¿no?, de las baterías por excelencia. Por lo tanto, tenemos un potencial de cara al cambio climático y a la electromovilidad muy grande. Entonces, las industrias están haciendo sus cambios. A distinción de otras industrias, el caso de uso cambia. Me meto a la planta. Me meto, por ejemplo, Codelco tiene una planta, una operación que es Galería Mistral, operada completamente con vehículos autónomos. De acuerdo. Y ahí hay inteligencia artificial aplicada, entonces. Completamente aplicada. El vehículo autónomo, para poder transitar, necesita conocer dónde va, necesita tener sensores, cámaras, y necesita tener analítica avanzada embebido en esos procesos, en la sensorificación, para tomar estos datos, ingestarlos, poder procesarlos y tomar decisiones. Y de hecho la inteligencia artificial no es tan inteligente, no entiende mucho lo que hace, solo sigue reglas y procesos que son muy precisos. Claro. Y por eso se le llama artificial. En base a las instrucciones que se le da. En base a las instrucciones que se le da. Es interesante profundizar en ese tema, sobre los casos de uso. En la minería en particular, ¿en qué uso se puede utilizar y sacar más provecho, sobre todo, de la inteligencia artificial? Porque una cosa es subirse, digamos, al carro de la tendencia y otra es que realmente te sea útil, que genere ganancias para la empresa, eficiencias, etcétera. Totalmente. De hecho, hay muchos distintos focos para poder lograrlo. Entonces, te doy algunos ejemplos. A ver. Hoy día, nuestra industria minera necesita competitividad. No solo mayor volumen de producción, también necesita hacer que nuestra tonelada producida cueste menos, ¿no? Y para eso hay que buscar eficiencia. Entonces, un ejemplo de un caso de uso es hacer lo que se llama un gemelo digital. ¿Ya? Un gemelo digital es una representación en software de un proceso físico, una planta, una línea productiva. Y yo, al sensorificar esa línea productiva, obtengo datos en tiempo real. Esa data la puedo interpretar, entender en series de tiempo cómo se comporta, la puedo modelar y puedo reproducir esa operación física en un producto digital. Al hacer esa reproducción en el producto digital, yo le meto inteligencia artificial para que simule. Sí. ¿Qué pasa si? Puedo generar data sintética, que se llama. Es decir, puedo inyectar escenarios de comportamiento para ver cómo opera. Y sobre eso aplicar otros mecanismos de analítica llamados optimización, que son analítica descriptiva. En la suma de la analítica más prescriptiva y la inteligencia artificial, logramos aumentar
eficiencia. Un ejemplo concreto en una empresa que si bien es chilena, esto ocurrió en otro país, no puedo mencionarla, disculpa el nombre, en una planta productora, esta es una empresa de recursos naturales, no minero, un proyecto que duró entre 12 y 18 meses, hicimos exactamente eso. Creamos este gemelo digital y logramos aumentar 2% la producción de esa planta, que se tradujo en más de $10 millones de última línea neta sin ningún costo adicional. Eso es significativo el efecto que puede tener, digamos. Es significativo, es medible, es tangible. Y finalmente genera la eficiencia que las compañías necesitan para mantenerse competitivas, para poder llegar al mercado con mejores precios y con mejores márgenes. Ahora, para la industria minera en particular, ¿hay alguna característica, dada la forma en la que trabaja, los procesos que tiene, hay una característica específica para la aplicación de la inteligencia artificial que la haga distinto respecto a otras industrias? Vuelvo al punto de que cada una tiene sus propias especificidades, ¿no? En algunos casos se ocupa más de un recurso u otro, en fin. Cada uno tiene sus tiempos también, pero el caso minero es bien específico por las complejidades técnicas que están asociadas. Por eso te pregunto. Así es. Y es correcto. En la industria minera, por ejemplo, la disponibilidad de las plantas, el uptime, es clave. Porque una hora de la planta no produciendo son X millones de dólares menos de entrada o de ingresos. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta es cómo logramos ocupar inteligencia artificial para mantener un nivel de uptime alto o un nivel de operación continua alto, lo más posible. El mantenimiento es clave. Y tú dices, oye, pero ¿hay ingenieros de mantenimiento? Por supuesto. ¿Esos ingenieros hacen mantenimiento preventivo? Sí. Pero ahora el mantenimiento se ha volcado sobre el concepto de mantenimiento predictivo. ¿Qué pasa si falla una máquina inesperadamente y detiene la planta? Bueno, ahora yo puedo anticipar y predecir eso. ¿Cómo? Con algoritmos de inteligencia artificial que toman los sensores, los modelan en el tiempo y van viendo cómo cambian estas tendencias y buscan correlaciones. Perfecto. Oye, mira, ¿sabes que subió la temperatura o aumentó la vibración, aumentó la presión? Cuando pasa esto, el resultado es este. Y si son eventos aislados, tal vez tú no ves el panorama. Pero cuando una máquina está procesando esto, X millones de datos por segundo, puede decir, oye, acá hay una tendencia que se está empezando a levantar de la media. Alarma. Y ese concepto de mantenimiento predictivo, que yo anticipo una falla, mantiene los niveles de operación altos. En otro ámbito del mismo ejemplo, es el operador de mantenimiento. Tiene que ir a tal vez atender un mantenimiento. La cantidad de contenido, información, manuales de operación y expertise es enorme. Es el concepto de Big Data que se hablaba hace mucho tiempo. Y mucho en contenido no estructurado. Texto, imágenes, gráficos. La inteligencia artificial tiene esa capacidad de poder ingestar, procesar estos datos y asistir a la persona que está haciendo la operación, aumentando su nivel de productividad y aumentando la inteligencia. De acuerdo. O sea, Manfred, ese es un buen ejemplo porque supone entonces la tecnología no necesariamente cambiar completamente un proceso, sino más bien generar insumos para la toma de decisiones, por ejemplo. Dentro de un proceso como lo hacía por los últimos 20 años, qué sé yo. O sea, no supone necesariamente una gran disrupción. Así es. Es una tecnología que viene a complementar todas las tecnologías existentes hasta ahora que ya automatizan, o sea, ya existen herramientas y inteligencia artificial para automatizar, y ahora empieza el boom de la inteligencia artificial generativa. Que la diferencia con la tradicional es que es capaz de generar contenido. Entonces tal vez tú le quieres decir al operador de mantenimiento qué es lo que debe hacer. Más que decirle, recomendarle. Esta es la situación, estas son las alternativas. Y no necesariamente confiar en que esa persona sepa todo. Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, que es un tema muy sensible en la adopción de cualquier tecnología, pero pareciera que en la inteligencia artificial todavía más, que tiene que ver con la resistencia al cambio, ¿no? ¿Qué rol cumple ahí la cultura para poder implementar esta tecnología? Y si uno ve el caso específico de la minería, es una industria centenaria, ¿no?, que tiene muchas veces cierto conservadurismo en la forma de trabajar, o uno la ve así desde afuera, tradiciones, etcétera. ¿Cómo romper eso para incorporar una tecnología que algunos pueden ver como una amenaza también? Totalmente. De hecho, dentro de este estudio que te mencionaba, una de las principales barreras es la adopción más que la tecnología. La tecnología está, como decías tú, viene a complementar lo que ya hay, no es disruptiva desde la perspectiva de que va a cambiar todo o de un minuto a otro va a reemplazar posiciones de trabajo, no, va a hacer a la gente más productiva. La promesa de la inteligencia artificial generativa sobre todo es que aumente entre un 30 y un 40% la productividad. Por lo tanto, nosotros como empleados que nos vemos, digamos, sujetos a estas herramientas, aumenta nuestra productividad. Al aumentar nuestra productividad, somos más efectivos y tú dices, sustituye fuentes de trabajo. Sí, pero el foco de las compañías y de los ejecutivos está en aumentar la productividad, en ser más competitivos, no en sacar gente. Pero volviendo al punto tuyo, ¿hay resistencia al cambio? Sí, es natural, nos ocurre a todos. Viene algo nuevo y no sabemos bien cómo adoptarlo, necesitamos frecuencia.
Pero después viene la parte cultural de las organizaciones. Empresas nativas digitales, que están con un mindset digital, nacen digitales, nacen con productos digitales, tienen una mentalidad completamente exponencial y de crecimiento. Muy orgánico todo este proceso. Y fallo para aprender. Y yo enfoco el tema en cuanto aprendí en mi falla que en la falla misma. Culturas más tradicionalistas, de compañías de larga data o de industrias tradicionales, no necesariamente tienen ese foco más expansivo y de crecimiento, sino son mentalidades más fijas. Es decir, no premio el riesgo, al revés. Quiero certidumbre, quiero números, quiero cuánto producto va a salir ahora y que salga eso y no menos. Y ese tipo de cosas atentan contra la adopción. Una cultura de innovación en compañías es clave para que la adopción tenga sentido. Manfred, se nos va el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte también por la relevancia que tiene el tamaño de la empresa para adoptar estos tipos de tecnología. En la industria minera, una gran empresa y las más grandes, que son transnacionales, probablemente tienen los equipos, los recursos, la espalda para poder llevar adelante el proceso de adopción. Pero ¿qué pasa con una mediana minera, una pequeña minera? ¿Pueden hacerlo también? ¿Están en condiciones o esto supone un umbral muy alto para ingresar a este mundo? La verdad es que la tecnología está al alcance, con las tecnologías de nubes disponibles, más allá de cuál sea la nube que a uno le gusta, todas tienen productos digitales que están a llegar y consumir a través de Internet y con una tarjeta de crédito y capaz que sea gratis los primeros usos. Por lo tanto, la barrera de adopción viene dada por el conocimiento. Entonces, no importa si eres grande o chico, el desafío es poder tener gente que entienda estas tecnologías y que pueda conectar el negocio, la necesidad de negocio, con esta componente tecnológica para generar valor. Entonces, de hecho, una empresa pequeña puede tener la ventaja de ser más ágil, de tomar decisiones más rápido, de pilotear más rápido. En estructuras más grandes y corporativas, de repente la toma de decisiones se ve afectada por la estructura misma. Oye, voy a invertir acá, ¿la invierto acá o acá? ¿Pongo una planta o hago un piloto de inteligencia artificial? Y de repente esos debates toman tiempo y atentan contra la velocidad con la cual puedo adoptar esto. Por lo tanto, esta es una tecnología democratizada, al alcance para todos, cada vez más fáciles de usar y consumir. No necesitas ser un científico, cada vez, digamos, para gente más como tú y yo. Por lo tanto, creo yo que las barreras de entrada bajan permanentemente y es un tema de cada compañía y de su liderazgo de tomar decisiones proactivas, de estudiarlo e implementarlo. Súper interesante pensando en el efecto además muy positivo que puede tener para esas empresas de menor tamaño. Manfred, gracias por haber venido a Minería 360. Gracias a ti, Sebastián. Bien, nos vamos a ir a una pausa, hacemos un corte y volvemos con Minería 360 aquí en CNN Chile. No se vayan.